En este día, la Iglesia celebra la memoria de Santa Josefina Bakhita, virgen. Ella nació en la región de Darfur, en Sudán. Siendo aún niña, fue raptada y vendida en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad. El Santo Padre, hace unos años, puso una oración para que la rezáramos. La rezaremos después, todos los días que queráis, pidiéndole su intercesión. La Iglesia, además, hoy dedica este día, en España y en todo el mundo, a la oración en contra de la trata, de la esclavitud. Que hay esclavitudes que no solo son las de esas personas, que también son hombres, y hay trata de hombres, pues que están manipuladas por un montón de problemas. También se da en las familias. Sí, una esclavitud se puede dar entre padres e hijos, entre hermanos, se puede dar entre las personas que son creyentes, porque están manipulando a los demás. Bueno, todos los abusos van por ahí. Abuso de conciencia, abuso de poder, abuso de espiritualidad y los abusos sexuales producen una esclavitud. Y esta mujer, cuando conoce que Jesucristo la había redimido, había dado su vida, todavía no estaba bautizada, y era esclava. Y siendo esclava, recibe la fe. Decía continuamente que el Señor la había liberado, la había redimido y que no sentía nada de la esclavitud, de lo que había vivido desde niña. Después, al obtener la libertad, abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de Hijas de la Caridad, las Canosianas. Yo trabajé con ellas en África. Y pasó el resto de su vida en Schio, en el territorio italiano de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio del prójimo. Muere el año 1947. Como sabéis, es ella la que intercede de modo especial por esta evangelización que tenemos que hacer a todos los niveles y no mirar para otro lado y no decir que no hay nada que hacer y no esperar a que alguien nos lo arregle. Tenemos una tarea muy, muy importante. A ella nos encomendamos y pedimos, como hacemos siempre en la Eucaristía, por los más necesitados. Ahora mismo yo os pido también que recéis por las personas que están pues con más dificultades, las que tenéis en vuestro corazón. Lectura del Libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otra a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya,
en atención a David, tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David, mi siervo, sino que daré a su hijo una tribu en consideración a Jerusalén, que la he elegido, a la que he elegido. Acuérdate de mí, Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate De mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged con docilidad la palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Y una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. En este día en el que celebramos a Santa Josefina Vaquita, el Señor ha querido que la liturgia nos lleve por el mismo camino para que aprendamos qué es lo que puede ocurrir en nuestras vidas. Dos imágenes aparecen en la liturgia para aprender una verdad. Somos pecadores, pecadores sí, corruptos no. Y nos habla, claro, y nos indica dos figuras emblemáticas: el rey Salomón y la mujer que invoca la intervención de Jesús para curar a su hija endemoniada. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Pues que tengas una luz para que aprendas cómo es el camino que llevas y mires si estás por el camino de la mujer pagana o si estás por el camino del rey Salomón. Es decir, cómo buscas al Señor y sigues el plan divino de tu salvación
¿Y cómo ayudas a los demás a esto? Las dos imágenes están ahí hoy en la liturgia, sí. La primera es del libro de los Reyes, que es la de Salomón. El Evangelio es el que nos ha hablado, el de Marcos, es quien presenta la figura de la mujer de lengua griega, de origen sirofenicio, que suplica a Jesús que expulse el demonio de su hija. Y Salomón y la mujer son dos sendas opuestas, y precisamente a través de ellas hoy la Iglesia nos hace reflexionar sobre el camino del paganismo y de la idolatría al Dios viviente, que es el de la mujer, y del camino de Dios, estando tan cerca como Salomón, del Dios viviente a la idolatría. ¿Para dónde voy? Es como una llamada que nos dice el Señor, mira, a ver. La mujer, decía el Santo Padre, dirigiéndose a Jesús, se lee en el pasaje evangélico, es valiente, como lo es toda madre, desesperada que ante la salud de una hija o de un hijo está dispuesta a hacer de todo. Y se acercó a Jesús para suplicarle que ayudara a su hija, que estaba poseída por un espíritu impuro. El Señor le respondió con una fuerte respuesta, que es malinterpretada y casi nadie la entiende. No se puede entender del todo porque la intención que tenía el Señor va desvelándose conforme pasa el tiempo. Y además no puede ser completa porque es la intención de Dios. A su petición Jesús respondió que había venido ante todo para las ovejas de la casa de Israel. Porque el Señor tenía un plan y lo estaba siguiendo, que es el de Dios. Y se lo explica con un lenguaje duro, diciéndole esto, deja que se sacien primero los hijos. No está bien, no le echó ninguna regañina, se lo decía todo muy suave, muy suavito. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero la mujer, ¿por qué dice eso el Señor? La mujer era una mujer pagana. En la época del Señor los judíos se sentían en el camino de la salvación y tenían que tener mucho cuidado en atender y en estar conviviendo con los que eran paganos, porque podían contaminarse su fe. Y normalmente pues era rechazo o distancia lo que se ponía en la vida habitual. No lo hace el Señor por molestar, no quiere, lo que quiere es justamente lo contrario. Yo os digo que para entender un poquito el camino es, agarra los evangelios, este pasaje, léelos, medítalos, mira debajo lo que ponen los evangelios, las notas que van a aclararte por qué el Señor habla así. Y una vez que hayas terminado, piensa, ¿cómo los primeros cristianos interpretaron esta luz? Y vas a los santos padres. Y pones en Google o donde quieras San Agustín, San Ambrosio, Orígenes, ¿qué dijeron sobre esto? Y te irás enriqueciendo, pero no lo vas a entender del todo. Casi todos coinciden en una misma línea. Es que el Señor le empuja a esta mujer a que manifieste la inmensa fe que le había dado. Una fe que ella era pagana, que no era del pueblo elegido. Algo que había puesto el Señor en una persona que estaba lejos, que era despreciable para el pueblo. Para que se dieran cuenta que el Señor no está limitado con nuestras leyes y con nuestras interpretaciones. Para que entendiéramos que el Señor es flexible, para que no descartemos a uno porque sea de una cosa o sea de otra, para que no maltratemos a los necesitados, sean de la religión que sean. Bueno, los santos padres empiezan a sacar. ¿Y qué hacemos? Pues seguimos maltratando con los últimos documentos del Santo Padre a aquellos que son personas que tienen una dificultad. ¿Dónde está esa acción que busca el Señor, que es que dentro de ellos ha puesto esa luz? Y la respeta. La respeta. Y lo que quería era que se lo manifestara, que lo dijera delante de los demás, para que entendieran que no puede ser una persona rígida, no puede ser un fariseo, no puede ser uno de los grupos que había entre los fariseos, los más fanáticos, los celotes. Allí el Señor sacó un apóstol, Tomás el celote. ¿Podemos estar así? La mujer no respondió a Jesús con su inteligencia, sino con sus entrañas de madre, con su amor. Claro, que es lo que hace entender la libertad de la esclava cuando ella se entera de que el Señor ha dado la vida y que ya está liberada. Todavía no está bautizada, pero sabe que está liberada. Y con eso decía ella que estaba feliz.
que ya podía ser esclava toda la vida. Primeros cristianos, muchos eran esclavos y vivían la libertad. Por el amor de Dios, claro. Bueno, efectivamente, como madre dice eso y le contesta, también los perritos, le dice, debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. O sea, queriendo decir, dame estas migajas a mí, dame estas migajas a mí. Y el Señor, impresionado, hizo un milagro. Y así, al llegar a su casa, se encontró con la niña acostada y el demonio se había marchado. Bueno, esa es en esencia la historia de una madre que se expuso al riesgo de hacer un mal papel, pero insistió por amor a su hija. Viniendo del paganismo y de la idolatría, encontró la salud para su hija y su fe. Encontró al Dios viviente. Su camino es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. Y por su fe el Señor la bendice. ¿Cuál es mi camino? ¿Cómo lo recorro? Encuentro al Señor, confío. Sin embargo, decía el Papa, está el camino contrario, representado por la imagen de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, con muchas bendiciones, enormes, grandes, con la herencia de su patria unida, esa unión que la había construido su padre David. Y el rey Salomón tiene una fama universal y era también un creyente en Dios. Eso lo reconoce la reina de Saba, ayer lo reconocía en la lectura de ese pasaje anterior. Pero, ¿por qué perdió la fe? Pues la respuesta está en el pasaje bíblico. Sus mujeres le hicieron desviar el corazón para seguir a otros dioses. Y él se dejó embaucar. Y su corazón no permaneció íntegro con el Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre. El rey recorrió el camino contrario al de la mujer sirofenicia. Ella, de la idolatría del paganismo, llegó al Dios viviente. Santa Josefina, vaquita, desde la esclavitud y el paganismo más grande, llegó hasta la entrega a Dios incluso en una institución. Ella era una pecadora, sí, seguro, porque todos lo somos, pero él era un corrupto. Pecadores sí, corruptos no. ¿Dónde voy? Pues para no dejar que esta semilla crezca, la liturgia de hoy nos ha dado un buen consejo. Lo hemos repetido y cantado además en la aclamación al Evangelio. Cuando hemos cantado el Aleluya, ¿os acordáis? Acogid con docilidad la palabra que fue sembrada en vosotros y puede llevaros a la salvación. O sea, con esa certeza de estar abiertos, de ser flexibles, de vivir la misericordia, de saber y aprender en lugar de criticar, a acoger a los demás, de no tener una cabeza cerrada, de tener el corazón siempre abierto. Acojamos la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros y que nos va a conducir a la salvación. Vamos a pedirle a nuestra Madre que la palabra de Dios, que es poderosa, nos custodie en este camino y nos permita que acabemos, eso es, en el conocimiento del Dios viviente y no en la corrupción, porque esta nos llevará a la idolatría. Que así sea.